Señor, queremos darte gracias en esta hora una vez más por tu infinito amor, tu gracia, tu bendición. Te agradecemos, Señor, que podemos estar juntos alabando, adorando tu nombre, exaltándote a ti. Y también te agradecemos, Señor, que podemos abrir tu palabra con libertad. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús, que nuestros corazones sean esa tierra fértil para que tu palabra dé fruto abundantemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, todos y cada uno de nuestros días tomamos decisiones. Muchas veces decimos, creo que esta no fue una buena decisión. Y repito, hermanos, todos los días tomamos decisiones. En ocasiones, hermanos, cuando tomamos decisiones, en ocasiones buscamos el consejo de Dios para situaciones que son decisivas en nuestras vidas. Y no siempre, hermanos, buscamos el consejo del Señor. Solo en ocasiones. Y a veces lo hacemos cuando ya estamos ahogados en la situación porque tomamos una mala decisión. Será bueno, hermanos, que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida la pongamos a los pies del Señor, le pidamos su dirección para que entonces nosotros tomemos buenas decisiones. Hay otras ocasiones en las que ni siquiera nos acordamos, hermanos. Ni siquiera nos acordamos del Señor. A veces pensamos que somos como autosuficientes o sentimos que somos conocedores del tema. ¿Para qué le pregunto al Señor? A veces el Señor queda totalmente aparte de lo que son nuestras decisiones. Y tal vez muchas de esas decisiones que tomamos entran en el campo de la iniquidad. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra propia voluntad, sin haberle pedido dirección al Señor. Hacemos lo que bien nos parece. Hermanos, pareciera que es más fácil buscar el consejo de alguien más. Sobre todo de aquella persona que me va a decir lo que yo quiero que me diga. Que me va a decir lo que yo quiero escuchar. A veces, hermanos, dice el papá o dice la mamá, oye, hijo, hija, ¿por qué no me preguntaste para esta situación? ¿Por qué no me preguntaste, hijo? ¿Cuál es la respuesta normalmente de esos hijos, de esas hijas? Es que ya sabía lo que me ibas a decir. O bien, pues es que ya sabía que me ibas a decir que no era lo mejor. Ya sabía que me ibas a decir que no estabas de acuerdo, por eso no te dije nada, ¿verdad? Por eso no te pedí consejo. Y yo tomé mi propia decisión. Así es de que nosotros necesitamos saber, así como anhelamos la voluntad del Señor, como le decimos al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, también nosotros necesitamos aprender a pedirle consejo a nuestro Dios. Amén. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, tomamos decisiones, como lo dije al principio. Todos tomamos decisiones. ¿Y sabe de cuáles decisiones hablo, hermanos? Decisiones de obedecer o no obedecer. Nosotros decidimos amar o no amar. Decidimos perdonar o no perdonar. ¿Lo ha escuchado eso? Amar es una decisión. No es que no puedo. Es que se me hace tan difícil. No, es que no quiero. O sí quiero. Nosotros tomamos la decisión de creer o de no creer. Pues sí dice la Escritura, pero yo tengo otra opinión. Pues sí, pero yo siento que esto está como que un poquito exagerado. Así es que no hay que exagerar. Además, Diosito es bien bueno. Debo decirles, hermanos, que mi Dios no es Diosito. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y no hay ninguna razón para minimizar su grandeza. Amén. Así es que a veces nosotros lo decimos así como por costumbre. ¡Ay, Diosito lindo! O a lo mejor lo han escuchado. Pero no es la mejor forma de expresarnos
de nuestro Rey. Así es que nosotros tomamos la decisión, hermanos, de santificarnos o no. ¿Se recuerda que hemos hablado acerca de la santificación? De ese proceso de transformación en nuestras vidas que nos hace crecer para parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Ese proceso tiene que ser un cambio constante. La santificación, hermanos, o el querer santificarnos es nuestra decisión. Así es que mi decisión es obedecer, amar, perdonar, creer, santificarme. O mi decisión es no hacer nada de eso. Los cambios de conducta, hermanos, que habla la santificación. Los cambios de conducta tienen que ser visibles. Es algo que no podríamos esconderlo. Se nota, es visible. ¿Qué sería lo contrario a eso? Pues es que así soy yo, hermana. Hermanos, no podríamos nosotros justificarnos en no experimentar esos cambios de conducta por decir, así soy yo, hermanos. En esa santificación, que es algo que yo decido, hay cambios de conducta. ¿Qué más hay? Una renovación en mi entendimiento. Pareciera que estamos haciendo el recordatorio de predicaciones pasadas, ¿verdad? Hermanos, es que lo tenemos que estar recordando constantemente. Hay una renovación del entendimiento en ese proceso de santificación. ¿Qué sería lo contrario a esto? De renovar mi entendimiento. ¿Sabe con qué lo echamos abajo eso, hermanos? Diciendo, a mí así me enseñaron. Pues sí, nos enseñaron mal. Por eso precisamente tenemos que hacer la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Y renunciar a aquello, hermanos, que ahora sé que a mi Señor no le agrada, es también una manifestación de esa santificación. Decidir dejar de hacer lo que yo antes pensaba que estaba bien, pero que ahora la palabra del Señor me enseña y me muestra que no es grato delante de Dios. Así es de que ese renunciar es mi decisión también. ¿Sabe con qué algunas personas quisieran echar abajo eso? Pues es que todos lo hacen, hermana. ¿Qué tanto es tantito, hombre? No exagere, hermana. No debemos ser tan exagerados. Yo les dije, la vida en Cristo no cuesta mucho. Cuesta todo. Es decir, no más mi voluntad, que mi voluntad mengüe, que la voluntad del Señor en mi vida crezca, que cada vez sea más visible Cristo en mí. Para eso tengo que tomar una decisión. O decido seguir diciendo, así soy yo, así me enseñaron y todo mundo lo hace. O decido santificación en mi vida. Me cuesta, sí. En ocasiones caigo, sí, Señor, pero tu mano me levanta. Porque dice la Escritura que aunque el hombre cayere, no quedará postrado. El Señor le sostiene de su mano. Así es que puede ser que yo afloje mi mano, pero mi Dios y Padre no me suelta. Y ese valle, ese desierto que en ocasiones pasamos, lo pasamos tomados de la mano de nuestro Dios. Pero decido hacerlo. Decido hacer los cambios en esa santificación de la que habla el Señor. Así es que, hermanos, siempre tomamos decisiones. Y yo quisiera en esta hora hablar de un hombre que está en la Escritura, que tenía 8 años. A esa edad empezó a gobernar Josías sobre el reino de Judá. Fue un hombre, Josías, que desde su temprana edad tomó decisiones que cambiaron el rumbo de su vida. El rey Josías. Así es que abramos la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Ya sabemos de quién trata este pasaje.
Habla de Josías. Vamos a leerlos, hermanos. ¿Lo tiene ya? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Verso 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Verso 10. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Verso 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Leyó Safán en él delante del rey. El rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Vamos al verso 26. ¿Está teniendo idea de todo el momento de todo este pasaje? Verso 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová.
Verso 30. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Capítulo 35, primer versículo. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Verso 16, aquí mismo del capítulo 35. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de... ¿Desde cuándo no se celebraba una fiesta así? Verso 18. Desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas. Y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, un poquito atrás. Capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Hasta ahí, hermanos. Hemos leído lo que la Escritura nos habla acerca de Josías. ¿Quién era Josías, hermanos? Josías era rey ¿de dónde? De Judá. Recordemos que para este momento el reino ya estaba dividido. En el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Josías era rey de Judá, el reino del sur. ¿A qué edad, hermanos, comenzó a reinar? A los 8 años. Era un pequeñito. Y su reinado, hermanos, duró 31 años. ¿Quién fue el padre de Josías? Si nosotros leemos versículos antes de donde empezamos a leer, del capítulo 34, nos dice quién es el padre de Josías. Nos menciona quién es su abuelo. Y si vemos más atrás, sabemos quién es su
bisabuelo. Y dice que su padre David, cierto, pero no era hijo de David, hermanos. No era hijo de David. Por eso siempre decimos, leamos unos versículos antes para tener bien la idea. El padre de Josías se llamaba Amón y su abuelo fue el rey Manasés, que fue también rey en Judá. ¿Y sabe quién fue su bisabuelo? El bisabuelo de Josías fue el rey Ezequías. ¿Cuántos recuerdan al rey Ezequías? Se le dio una palabra por el profeta, porque estaba enfermo y se le dijo que iba a morir. Y Dios tuvo misericordia. Él clamó en su cama donde estaba enfermo. Él clamó y el profeta se tuvo que regresar para decirle que era la palabra que ahora Dios le estaba dando. Si alguien se recuerda cuántos años de vida le prolongó el Señor a Ezequías, 15 años. Ese era el bisabuelo de Josías, su bisabuelo. Ahora, hermanos, ¿por qué dice su padre David? Vamos a entender por qué lo dice, porque fue de acuerdo a sus decisiones. Hermanos, su padre de Josías, Amón, y su abuelo Manasés, la escritura reporta que fueron reyes perversos, fueron reyes malvados. La escritura dice que estos dos hicieron lo contrario, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron todo lo contrario a lo que estaba establecido en la ley. Por eso la escritura dice que hicieron lo malo. Pero Josías tomó una decisión. Josías tomó la decisión a muy temprana edad, por cierto, de hacer lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Verdad que lo leímos? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque tenía 8 años, aunque era un pequeñito, hermanos. Y le digo algo, este pequeñito tenía 2 ejemplos sobre su vida, ejemplos pésimos. ¿De quién? Pues de su padre y de su abuelo, porque estos dos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, tanto su padre Amón como su abuelo Manasés. Pero este niño de 8 años tomó la decisión de identificarse no solamente con su bisabuelo Ezequías, porque la escritura dice que Ezequías hizo lo recto. Él tomó la decisión de tomar el ejemplo correcto y también del testimonio que había quedado de David. Por eso se dice David, su padre, no porque fuera su papá, sino porque se identificaba con el rey David, con lo que hacía. ¿Recuerdan la expresión en la escritura, hermanos, que dice, esta mujer, hija de Abraham? No era hija de Abraham. ¿Pero por qué se le decía hija de Abraham? Porque tenía la fe que tenía Abraham. Y Josías se le dice como David su padre, porque se identificó en hacer lo recto, lo correcto delante del Señor. Decidió no seguir los malos pasos, hermanos, ni de su padre ni de su abuelo. ¿Han oído ustedes por ahí, hermanos, eso de hijo de tigre, pintito? O sea, es que se parecen. Yo he escuchado otra expresión, hermanos, que dice que lo que el padre hace con moderación, el hijo lo hace con exceso. Así es que Josías, este pequeñito, tomó una decisión: seguir los pasos de su bisabuelo Ezequías y también de David. Hermanos, eso da esperanza, porque quiere decir que podemos romper herencias. Se pueden romper esas herencias. Lo vemos con Josías. Lo hizo y era un pequeñito de 8 años. Podemos romper esas herencias, hermanos. Josías anduvo en los caminos de David, su padre. Por eso podríamos pensar que era hijo de David,
pero ya dijimos, tomó el modelo de David y seguramente también de su bisabuelo. Él tomó un modelo de fe, de fidelidad y de obediencia, modelo que no había ni en su padre ni en su abuelo. Hermanos, cuánta responsabilidad tenemos como padres. Somos el modelo para nuestros hijos. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? Que en medio de las dificultades gritoneamos, maldecimos o doblamos las rodillas en medio de las dificultades para clamar al Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el modelo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué hizo Josías? Ya vimos quién era Josías, pero ¿qué cosas hizo Josías? Por eso leímos todos los versículos. ¿Qué hizo? ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar, hermanos? Y dice que a los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tenía Josías? 16. Ahora es un jovencito, hermanos. Es un jovencito que a sus 16 años comenzó a buscar a Dios. Por eso, hermano, eso de que los jóvenes no quieren nada con el Señor, no es así. Un niño de 8 años decidió hacer lo recto delante del Señor. Ahora este jovencito de 16 años busca con todo su corazón a Dios para buscar desde su juventud al Señor. Y le digo algo, hermanos, la juventud no nos puede impedir, no es impedimento para que busquemos al Señor. La juventud de Josías no le impidió buscar del Señor. Ni su juventud, ni el mal ejemplo de sus padres se lo impidió, hermanos. Cuando Josías tenía 20 años, hizo algo más. Él limpió a Judá de los lugares altos donde se adoraban a dioses ajenos. ¿En Judá? Sí, hermanos. Así de perdida estaba la nación. Lo que este joven de 20 años hizo fue limpiar Judá de estos lugares altos donde adoraban a dioses paganos. ¿Y sabe qué sucedía, hermano? Que esos lugares, ¿quién los había levantado? Podríamos decir, pues el pueblo. Lo levantó su padre Amón. Lo levantó su abuelo Manasés. Los reyes de Judá fueron los que levantaron esos lugares altos. Y el pueblo iba al pecado. Por eso hay un pasaje en la Escritura que dice que estos reyes llevaron al pecado a los habitantes de la nación. Así es que, hermanos, no solamente promovían que la gente fuera a adorar, sino que ellos mismos, los mismos reyes, participaban de la idolatría. Esa era la herencia, hermanos. Esa era la herencia de Josías. Pero él con sus decisiones cambió la historia. Estos hombres, su padre, su abuelo, servían a los ídolos y les ofrecían sacrificios. ¿Saben cuál era alguno de esos sacrificios? Ofrendar a sus hijos para esos dioses paganos. ¿Quién les enseñó a hacer eso, hermanos? ¿Quién? Pues los habitantes que estaban en esas tierras y que ellos no obedecieron de echarlos fuera. Ese fue el resultado de no obedecer al Señor. Aprendieron sus pésimas costumbres, su adoración a ídolos extraños, a dioses ajenos. Pero Josías tomó una decisión, lo voy a estar repitiendo, hermanos. Él tomó una decisión y cambió su historia. A sus 26 años, porque dice la Escritura que a los 18 años de su reinado, a sus 26 años, él mandó reparar la casa de Jehová. La mandó reparar porque estaba en el olvido. Si su padre y su abuelo estuvieron adorando ídolos ajenos, ¿qué se iban a estar acordando de la casa del Señor? Del templo de Jehová. Estaba en el olvido. Pero mire, él primero limpió y después empezó a restaurar la casa del Señor que estaba en el olvido.
Hermanos, Manasés, su abuelo, había reinado 55 años. 55 años adorando dioses extraños. Y su papá, Amón, solo reinó 2 años. 55 más 2, 57 años haciendo lo malo delante del Señor. Tanto los reyes como el pueblo. Ninguno se escapó. Pero siempre hubo un remanente que guardaba su corazón para el Señor. Y esto que les quiero comentar lo habla un estudioso de las Escrituras. Y dice, los reyes tenían varias esposas, ¿verdad? Así es que tenían hijos con una esposa, hijos con otra esposa, hijos con otra esposa. Y decía este comentarista de las Escrituras, seguramente la madre de este muchacho tuvo mucho que ver para que el corazón de este jovencito, de este niño, se guardara para Dios. Porque el papá, pues no había manera, hermanos. Con el papá no había manera, con el abuelo tampoco la hubo. Pero ¿cuál pudo haber sido la diferencia? Y decía este hombre, este estudioso de las Escrituras, seguramente algo tuvo que ver su madre. Así es que, hermanas, somos responsables. ¿Se acuerdan que a Timoteo le decían, sé que no es una fe fingida, lo vimos en tu madre y lo vimos en tu abuela? Ahí era para bien. Le dieron un buen legado a Timoteo, porque ¿qué cree? Que el papá no era del pueblo de Israel, ¿verdad? Era griego. No era del pueblo de Israel. Pero la madre y la abuela hicieron el trabajo correcto delante del Señor, para que ese jovencito Timoteo tuviera un corazón dispuesto para Dios. Entonces, en Josías, que tenía un pésimo testimonio de su padre y su abuelo, debió haber tenido una buena influencia de parte de su madre. Eso es lo que él considera, este comentarista. Porque imagínese, 57 años haciendo lo malo delante del Señor, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió durante la reparación del templo? Porque eso es lo que él mandó hacer. Mandó reparar la casa del Señor. ¿Qué sucedió? Dice la Escritura, en lo que ya leímos, que el sacerdote Hilcías halló, se encontró, descubrió el libro de la ley de Jehová. Hay quienes dicen que era el Deuteronomio. Hermanos, el Deuteronomio es como un resumen de toda la ley, de los primeros libros. Y dicen que aparentemente ese fue el libro que encontró, lo halló. ¿Estaba perdido o qué? ¿Por qué dice que lo halló? Recuerde, 57 años haciendo lo malo delante del Señor. Cuando se repara el templo, hermanos, el sacerdote halló el libro de Dios, halló el libro de la ley. ¿Dónde estaba perdido, hermano? ¿Dónde estaba olvidado? En la misma casa del Señor, en la misma casa de Jehová. Cuando está preparando las cosas, el dinero que se había traído para los que estaban haciendo las reparaciones, dice que se encontró el libro. Estaba perdido, hermanos. El libro estaba olvidado. Por eso cada quien hacía pues lo que bien le parecía, porque el libro de la ley se había olvidado. Nadie lo robó. Ningún desastre natural lo destruyó. Estaba olvidado en la misma casa de Dios. Su casa, hermano, ¿es casa de Dios? ¿La casa donde usted está es casa de Dios? ¿Ahí reina el Señor? Que su palabra, hermano, no se pierda ahí, en la casa del Señor, como sucedió en aquel tiempo, hasta que se encontró el libro. Si mi casa es casa del Señor, yo no puedo permitir que su palabra se pierda en mi casa, se olvide en mi casa, se menosprecie en mi casa. No lo puedo permitir. Lo vivieron el pueblo de Judá. Así es que, hermanos,
Hilcías, que era el sacerdote, ¿a quién le entregó el libro? ¿Se recuerdan el nombre? Safán. Para que se lo lleve al rey. ¿A cuál rey? Al rey Josías. Así es que Safán se lo lleva al rey, pero hace algo más. Safán se lo empieza a leer. Le da lectura al libro de la ley delante del rey y le informó. Este libro lo encontró el sacerdote Hilcías. Y entonces le da el informe al rey. De lo que nosotros leímos, hermanos, si lo recuerdan, ¿cómo reaccionó el rey Josías cuando empezó a escuchar las palabras de la ley? ¿Cómo reaccionó? Hermanos, su corazón se conmovió. ¿Se conmueve nuestro corazón, hermanos, cuando leemos la Escritura? ¿O lo leemos por costumbre? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones, tienen que estar conectadas en uno solo. Su corazón se conmovió, hermanos. Rasgó sus vestiduras. ¿Qué parte le estaría leyendo? ¿Cuál sería la parte del Deuteronomio que le estuviera leyendo Safán? Porque él se conmovió, rasgó sus vestiduras. Ahora, hermanos, ¿por qué en aquel entonces la gente se rasgaba las vestiduras? ¿Alguien sabe por qué lo hacían? Era para expresar algo, hermanos. Cuando alguien se rasgaba las vestiduras era para expresar un dolor intenso, un dolor extremo. Lo llevaba a rasgar sus vestiduras. Y también era para expresar luto. Pero también, hermanos, y esto es importante, el rasgar las vestiduras era para expresar una profunda indignación. Josías, ¿por qué rasgó sus vestiduras, hermanos? Porque él entendió que su padre y su abuelo no guardaron las palabras de Jehová para cumplirlas. Al estar escuchando, él supo, él entendió, ni mi padre ni mi abuelo guardaron las palabras de este libro. No lo hicieron. Y también entendió algo, hermanos, que al haber quebrantado la ley, la ira del Señor se había agrandado. La ira del Señor estaba sobre el pueblo. ¿Cómo no rasgar sus vestiduras? Para poder expresar el dolor, la indignación de darse cuenta lo que habían hecho los antepasados. ¿Qué más? Se humilló delante del Señor y lloró en la presencia del Señor. Él lloró de escuchar las palabras de la ley. ¿Cuántos años tenía, hermanos? 26. Él nunca había oído la palabra del Señor. Nunca. ¿Qué más hizo Josías, hermano? Convocó a todo el pueblo. Espero que recuerden ese momento en que lo leímos. Convocó a todo el pueblo. Mire, a los grandes y a los pequeños. A todos. Y podríamos decir, ay, pero los chiquitos se van a aburrir. Vamos a llevarles un juguetito para que se distraigan en lo que oímos la palabra de Dios. La primera vez que mi esposo fue a una iglesia, tenía 2 años. Y mientras los niños estaban jugando afuerita, ¿verdad?, de donde estaba la reunión, cuando fue con su abuelita, ese niño de 2 años le dijo, cuando yo sea grande, voy a ser como ese señor. Le voy a hablar a la gente de Dios. Y lo hizo por más de 50 años. No menospreciemos a los chiquitos, hermanos. No sabemos cuánto de Dios impacta sus corazones. De la misma manera que los niños perciben cuando hay problemas con los papás, hermanos, los niños lo perciben. Y aunque no lo pudieran explicar con palabras, muchas veces en su comportamiento lo están expresando. Así es de que, hermanos, no tengamos en poco a los pequeños. Son como una esponjita que absorbe todo lo bueno que usted les quiera dar, pero también lo malo. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
Así es de que él convocó a todo el pueblo y ¿sabe qué se puso a hacer? Se puso a leerles. ¿Usted se dio cuenta cuántos versículos leí? No fueron muchos, hermanos. Pues Josías se puso a leerle a todo el pueblo convocado, grandes y pequeños, las palabras de la ley. Y delante de ellos Josías hizo un pacto, delante del Señor, hizo un compromiso, hermanos. ¿De qué? De caminar siguiendo al Señor. Dice la Escritura, caminar en pos de Jehová, siguiendo al Señor. Y otra cosa hizo de compromiso, guardar sus mandamientos. Ese compromiso lo hizo el rey. Este joven, era muy joven, lo hizo delante de todo el pueblo. Es decir, él se comprometió con el Señor, pero no se quedó ahí. Involucró a todos los que lo estaban escuchando. Involucró a todo el pueblo, hermanos. Segundo libro de Crónicas, en el versículo 33 del capítulo 34, dice: no se apartaron de en pos de Jehová durante todo el tiempo que Josías vivió. ¿Y cuando Josías murió? ¿Se recuerda cuántos años reinó? 31 años. En ese tiempo que Josías vivió y fue rey, el pueblo no se apartó de su compromiso con el Señor. ¿Qué más hizo Josías, hermanos? Volvió a celebrar la Pascua con todo el pueblo. ¿Se recuerdan que el Señor había dejado establecido que lo iban a estar haciendo cada año? Dejaron de hacerlo. Ni sabían dónde estaba el libro de la ley, hermanos. Por 57 años se la pasaron adorando dioses extraños, haciendo lo malo. ¿Qué se iban a estar acordando de la Pascua? No lo habían celebrado por años, hermanos, la Pascua. Y dice, lo leímos, nunca fue celebrada una Pascua como esta, como la que hizo Josías, con todo el pueblo en Israel, desde los días de Samuel. Desde aquellos años nunca se había vuelto a hacer como lo hizo Josías. ¿Por qué? Porque estaba apasionado. Porque había tomado la decisión de amar y seguir y comprometerse con el Señor, con Jehová de los ejércitos. ¿Qué más hizo Josías? Mandó sacar del templo de Jehová. Es decir, que mandó limpiar el templo. ¿Pero qué sacó de ahí? Los utensilios que se habían preparado para Jehová. No. Mandó sacar de la casa del Señor todos los utensilios que se habían hecho para adorar a Baal. Imagínese qué nivel de degradación. Dentro de la casa del Señor, los utensilios para adorar dioses ajenos, dioses extraños, pues todo eso lo mandó sacar Josías. Utensilios que se habían hecho para adorar a Acera, para adorar al ejército de los cielos. Así es que, hermano, si es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, usted no tiene nada que ver con el ejército de los cielos, hermano. Ay, hermano, ¿y tú qué signo eres? Hermanos, por favor, cuando no lo sabíamos, bueno, por ignorancia, pero ya lo sabemos. No tenemos nada que ver. Y lo que mandó sacar del templo Josías fue todo eso. Todo lo que se había preparado, todo lo que se había mandado hacer para adorar a dioses extraños. Hermanos, la ley estaba perdida y olvidada en el templo. Pero el templo estaba lleno de utensilios con que adoraban a dioses ajenos. Qué nivel de locura, hermanos. Eso es una locura. ¿Qué otra cosa mandó a hacer Josías? Porque se lo tomó en serio, hermanos. Mandó derribar los lugares de prostitución idolátrica. ¿Dónde estaban esos lugares? ¿Dónde cree que estaban? En el templo de Jehová. ¿Se da cuenta usted el nivel de depravación de los reyes pasados? Pues Josías dijo no más y mandó derribar todos esos lugares de
prostitución. Si quiere usted tomar nota, segundo libro de Reyes, capítulo 23 y verso 7. Ahí es en donde está lo que mandó derribar Josías. Hermanos, 57 años de perversión, de maldad, de iniquidad, y Josías tomó una decisión de terminar con todo eso. ¿Podríamos enumerar, mis hermanos, las decisiones que tomó Josías? Entonces, número 1, no seguir los pasos de su padre Amón. Número 2, ¿qué decisión tomó? Buscar a Dios desde edad temprana. La juventud no impide que busquemos a Dios. Número 3, tercera decisión, reparar el templo que estaba descuidado, que estaba olvidado, hermanos. Número 4, darle el lugar debido a la ley de Dios. Le dio su lugar, es más, se lo leyó a todo el pueblo. Y ahí estuvieron, delante del rey Josías, escuchando las palabras de la ley. Debemos darle lugar, como lo hizo Josías, hermanos, darle lugar debido a la ley de Dios en nuestra casa, hermanos, y en nuestro corazón. Y debemos llevar eso al corazón de nuestros hijos. Número 5, ¿qué otra decisión tomó Josías? Eliminar los ídolos y los lugares de prostitución sagrados. Hermanos, si usted detecta en su hogar, en su casa, algo que no es grato delante del Señor, afuera, en el nombre de Jesús. Debemos sacarlo fuera. Y si lo detectamos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús lo sacamos fuera. Amén. Número 6, sexta decisión que tomó Josías: renovar el compromiso de fidelidad con Dios al oír la ley. Hermanos, cuando oímos la ley, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Algo tenemos que cambiar seguramente. Y el número 7 de las decisiones que tomó Josías fue restablecer la celebración de la Pascua, que por años se había olvidado en medio del reino de Judá. Hermanos, aunque sus ejemplos eran nefastos, aunque sus ejemplos no eran los mejores, hermanos, él decidió hacer lo recto delante del Señor. Él cargaba una herencia espiritual, pero él rompió con esa herencia espiritual que no era buena. Él tomó la herencia de su bisabuelo, Ezequías, porque dice la Escritura en el libro de Crónicas que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No siguió el ejemplo de su padre, no siguió el ejemplo de su abuelo, decidió tomar el ejemplo de su bisabuelo. Podríamos decir, no, hombre, qué bárbaro ese Amón. No, hombre, ese Manasés, pero qué bárbaros. No, el día de hoy, hermanos, ¿cuáles son nuestros ejemplos? Porque ellos fueron un mal ejemplo para Josías. ¿Cuáles son nuestros ejemplos o cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestras generaciones? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué decisiones vamos a tomar, hermanos? Porque estamos rodeados de maldad, ¿sí o no? Pareciera que el día malo ha llegado y como que no se quisiera ir. Lo malo nos puede rodear. ¿Qué decisión va a tomar usted, mi hermano? ¿Se recuerda lo que dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús. En medio de este mundo que estamos pasando terrible, nuestros ojos tienen que seguir puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así es que, hermanos, ¿cuáles son nuestros ejemplos o cuáles son los ejemplos que nosotros estamos dejando a nuestras generaciones? Dependiendo de esos ejemplos, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿O qué decisiones estamos empujando a nuestras generaciones a tomar? Gloria al Señor, que todos fueran como Josías, de decidir tomar buenas decisiones. Y para terminar, hermanos, Josías tomó una última decisión y fue equivocada. Y con esa decisión terminó su vida. El segundo libro de Crónicas, regresemos por favor a Crónicas, capítulo 35 y versículos del 20 al 24, hermanos. Y le voy a pedir que lo lea en casa,
porque yo solo se lo voy a platicar. Y acuérdese, usted tiene que confirmar que la Escritura dice lo que desde este lugar se está exponiendo. Por eso le pido que lo lea en su casa. Pasó algo, hermano. El rey de Egipto, que se llamaba Necao, le hizo guerra a Carquemis, allá por el río Éufrates. Y como fue a hacerle guerra el de Egipto al que estaba allá cerca del Éufrates, tenía que pasar por ahí, tenía que pasar por Judá. Pero le dijo al rey Josías: mi pelea, mi guerra no es contigo, yo nada más voy de pasada. Mi objetivo está allá, con Carquemis. Allá está mi objetivo. Pero contigo yo no tengo ningún problema. Voy a pasar de largo. Te doy mi palabra, porque ¿sabes qué? Mire, el rey de Egipto, hermano, era un pagano. Era un pagano, pero Dios le habló. Y él supo que Dios le había hablado. Y dice, y me apresura a que vaya a ese lugar. Nuestro buen Josías, que siempre tomó buenas decisiones, que tenía un celo por el Señor, no escuchó las palabras del faraón, de este rey Necao. Más bien se disfrazó, no se quitó, no se apartó, no los dejó pasar, sino que se disfrazó para ir a pelear con el rey de Egipto. No era su guerra, hermanos, pero él tomó una mala decisión y fue a pelear. Fue una guerra que no era de él. Fue a pelear contra alguien que no era su enemigo. Sin embargo, el rey le dijo, mejor apártate. No vaya a ser que Dios te vaya a reprender. Así es de que Josías no oyó. Josías no consultó con el Señor. Como yo les decía al principio, muchas veces no consultamos con el Señor, hermanos, y nos metemos en graves problemas. Pero aquí Josías no pidió consejo de parte del Señor, no escuchó, no tuvo el discernimiento para saber lo que el rey de Egipto le estaba diciendo, que venía de parte de Dios, y lo que hizo fue contrario, fue una decisión equivocada. Se disfrazó y fue a la guerra. Con tal precisión de los arqueros, que a quién creen que hirieron, a nuestro buen rey Josías. Y se lo tuvieron que llevar del campo de guerra. Y murió. Tomó una mala decisión. Hermanos, necesitamos tomar buenas decisiones. Él no consultó al Señor. Él pensó que estaba tomando una decisión correcta de ir a pelear con un enemigo que no era su enemigo. Fue a participar en una guerra que no era su guerra, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en una guerra que no es nuestra guerra? O nos hemos enfrentado a lo que no nos teníamos que enfrentar. No te enfrentes a situaciones que el Señor no te ha dicho que enfrentes. Aquí Josías enfrentó una guerra que no era de él, que Dios no lo había mandado, que le aclararon que no era contra él, que le dijeron que era palabra de Dios, pero él no escuchó. Él tomó una decisión incorrecta. Hermanos, ¿saben ustedes que Dios puede usar la boca de un impío para hablarnos? ¿Sí sabían que Dios puede usar hasta los impíos para hablarle a sus hijos cuando no queremos entender? Dios puede hacerlo. Dios nos puede hablar, hermanos, aún en la boca de uno de migración, de alguien del tránsito, de un impío. Dios nos puede hablar para que tomemos buenas decisiones. Josías decidió equivocadamente, hermanos, intervenir, y ahí terminó su reinado. Ahí terminó su historia. ¿Qué nos quedamos, hermanos? En nuestro corazón de esto que leímos, de lo que hemos hablado. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? Todos los que estamos aquí debemos aprender a tomar buenas decisiones. Y el ejemplo de Josías es muy especial, porque a pesar de su juventud, él hizo lo correcto delante del Señor. Tomó buenas decisiones. Lamentablemente ya él tenía 8 años, hermanos, ¿y cuántos años reinó? 31, es decir, ¿cuántos años tenía Josías? 39.
muy joven, perdió su vida por una decisión equivocada. Así es que, hermanos, sé que el Espíritu Santo poderoso de Dios mora en cada uno de nosotros. Que ese Espíritu Santo nos ayude cada día a tomar buenas decisiones. Pero usted tiene que darle la oportunidad de hacerlo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra, por recordarnos, Señor, la vida de este hombre que desde su juventud decidió hacer lo correcto delante de ti, sin importar los ejemplos que él tenía enfrente, sin importar su juventud, Señor. Gracias, Padre, por decirnos a nosotros que debemos mantener nuestra mirada puesta en ti, Jesús. Que debemos caminar el día a día en medio de las decisiones que tomamos, tomados de tu mano para decidir cada situación que enfrentamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te queremos agradecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que sea tu Espíritu Santo que hable a nuestro corazón para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, atesoramos tu palabra, Señor, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que tu palabra en nuestras vidas dé fruto con abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana preciosa, tomando decisiones correctas de la mano del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.